Estamos iniciando la clase número 5 del seminario Cáncer en la Homeopatía. Estamos hoy a 18 de agosto del 2021. Les apagué sus micrófonos. Si alguien ocupa, nada más lo conecta y habla. Para la idea de no... de filtrar sonidos que pueden a veces entrar. Hoy vamos a hablar de la nueva medicina germánica. Hay algunos asuntos que quedan pendientes de la biología de la conducta, que ahorita recuerdo que me lo pidieron mandárselos otra vez. Lo que pasa es que ese estaba en YouTube y ya lo quitaron. Y yo lo subí, pero lo subo a través de un recurso que ocupa mucho espacio y luego lo quito para que me libere información, pero se los voy a compartir otra vez para las personas que no lo han visto. Entonces, voy a compartir pantalla. Aquí iniciamos la pantalla y nos vamos a ir a la presentación. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Cáncer en la homeopatía, clase número 5. En esta sesión vamos a ver la nueva medicina germánica, una introducción a las 5 leyes biológicas. La nueva medicina germánica es un milagro de la medicina. Es una medicina que se basa en que todo inicia con un conflicto emocional. Aquí vamos a ver las bases y cómo fue pues la vida de Dr. Hammer, todo lo que hizo por la nueva medicina germánica. Para lo cual vamos a ver un video corto de 11 minutos que se llama La autocuración. Entonces voy a terminar la presentación y vamos al video que ya está aquí. Ok. Nada más necesito compartir. Y una opción para que comparta sonido, pero more, aquí está. Compartir sonido. Ok. Vamos a dar inicio a este videíto corto. Si no lo escuchan, me notifican luego, ¿eh? Ahorita todavía no entra sonido. Ya está el sonido. No es nuevo oír hablar acerca de la relación existente entre la enfermedad y el aspecto emocional o mental. Desde la antigüedad, curanderos y chamanes sabían que el origen de la falta de salud de las personas era provocado por un enojo, la pena por la muerte de un ser querido o cualquier otro tipo de conflicto no deseado. En los años 80, el Dr. Rick Gear Hammer descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades. Para llegar a este descubrimiento, el Dr. Hammer tuvo que pasar por un trágico suceso en su vida personal. En el año 1978, siendo Hammer jefe de internistas en la clínica oncológica de la Universidad de Múnich, recibió la terrible noticia de que a su hijo Dirk le habían disparado.
Parece ser que, durante el transcurso de una fiesta celebrada en un yate cerca de Córcega, un aristócrata italiano, Víctor Manuel de Saboya, cuando estaba divirtiéndose, disparó, según él sin querer, contra una persona desconocida que dormía en la cubierta de un barco cercano. Esa persona era Dirk Hammer, de 19 años, uno de los hijos del Dr. Hammer. Finalmente, y después de una larga temporada en el hospital, Dirk murió. Y unos meses después, el Dr. Hammer fue diagnosticado con un cáncer de testículo y su mujer con un cáncer de pecho. ¿Sería una coincidencia que tras un disgusto de tal magnitud, ambos desarrollaran un cáncer? Como Hammer nunca había tenido enfermedades serias y se consideraba un hombre sano, pensó que podía haber una relación entre la muerte de su hijo y su cáncer testicular. Fue entonces cuando comenzó a estudiar la historia personal de sus pacientes de cáncer y se dio cuenta de que, al igual que él, todos habían pasado a través de un episodio excepcionalmente lleno de tensión antes de desarrollar el cáncer. Tras una investigación más profunda y con la creencia de que todos los eventos corporales son controlados desde el cerebro, Hammer analizó las tomografías de cerebro de sus pacientes y las comparó con sus expedientes médicos. De esta forma descubrió que cada enfermedad, y no solo el cáncer, está controlada desde un área específica del cerebro y vinculada a un particular e identificable choque de conflicto o vivencia traumática. El Dr. Hammer registró todo su estudio bajo el nombre de Nueva Medicina Germánica y desarrolló 5 leyes biológicas que todos deberíamos conocer. Según la primera ley biológica, la ley de hierro, las enfermedades graves son originadas por un choque de conflicto, es decir, un suceso inesperado bastante traumático que la persona se encuentra sin esperarlo. Cuando esto sucede, se pone en marcha un programa biológico que produce un impacto eléctrico en un área específica del cerebro. Dicha parte del cerebro, a su vez, controla un órgano del cuerpo que se ve afectado. Este impulso eléctrico puede verse en un TAC cerebral en forma de ondas concéntricas. Es decir, que cada enfermedad, siempre y cuando no haya sido creada por una intoxicación, se desarrolla siempre a 3 niveles: la psique, el cerebro y el órgano. La segunda ley nos dice que existen 2 fases en toda enfermedad. En un principio, cuando la persona sufre el choque de conflicto, se inicia una fase activa en la que el paciente todavía sufre o se preocupa por lo que le ha ocurrido. En esta fase no suele haber síntomas, o no nos damos cuenta de ellos, porque la situación que estamos viviendo acapara toda nuestra atención. En cuanto se resuelve el conflicto, la persona deja de preocuparse y sufrir a nivel mental. Es entonces cuando comienza la fase de curación, en la que el cuerpo trata de reparar los daños causados por el susto y la preocupación. Así es como aparecen los síntomas de la enfermedad, precisamente cuando el cuerpo se está curando. Pero cuando este proceso de curación se completa, la enfermedad desaparece, es decir, el cuerpo está programado para curarse solo, y muy a menudo interrumpimos este proceso natural de curación con medicamentos totalmente innecesarios. La tercera ley describe una relación física entre las distintas partes del cerebro y todos los órganos y tejidos corporales. Esta relación se crea cuando el feto se está formando. Entendemos entonces que el cerebro es el centro de control de todos los procesos biológicos. La cuarta ley biológica desmonta la creencia de que los microbios, como los virus, hongos o bacterias, son invasores que nos atacan y por lo tanto debemos luchar contra ellos. Pero es todo lo contrario. Esta ley afirma que los microbios son aliados del organismo y solo actúan cuando el cerebro les da la orden. Su misión suele ser la de disolver tumores o reparar tejidos que se hayan dañado a causa de un choque de conflicto. En muchas ocasiones, la medicina oficial culpa a ciertos microbios de ser los causantes de algunos cánceres porque detectan su presencia en el ambiente, cuando en realidad están presentes porque el cuerpo los necesita. Esto sería como culpar de un incendio a los bomberos que intentan apagar un fuego solo porque están presentes en el lugar. Por último, la quinta ley, o quinta esencia, nos ayuda a comprender que las enfermedades, en el sentido en el que estamos acostumbrados a hablar de ellas, no existen. Nos han hecho creer que una enfermedad es algo aleatorio, maligno,
un error de la naturaleza o algo contra lo que luchar. Sin embargo, en la naturaleza nada es maligno, casual ni por error. Siempre hay un porqué, un sentido en cada enfermedad. Es por esto que la nueva medicina germánica no usa la palabra enfermedad, sino que lo define como programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Porque a través de millones de años de evolución, cada área cerebral fue programada con respuestas biológicas que se activan ante conflictos cotidianos, y cuyo fin es garantizar la supervivencia, el aprendizaje y la evolución del individuo y la especie. Si logramos entender todo esto, ¿por qué deberíamos tener miedo a enfermar? A través del estudio y la comprensión de la nueva medicina germánica y sus leyes, uno puede identificar fácilmente el origen de sus enfermedades, responsabilizarse de ellas y liberarse del miedo, porque donde hay comprensión no puede existir miedo. Durante varios años se realizaron cerca de 30 verificaciones científicas en las que participaron decenas de especialistas de distintas disciplinas y cientos de pacientes. Casos reales en los que se pudo comprobar, siempre con un 100% de certeza, que las 5 leyes biológicas descubiertas por Hammer son ciertas. Este descubrimiento es la evidencia de que las doctrinas de la medicina moderna están construidas sobre falsas premisas e hipótesis, y que por esto mismo son erróneas. En el año 1992, la Facultad de Medicina de la Universidad de Düsseldorf, Alemania, probó las 5 leyes biológicas de la nueva medicina en 24 pacientes con cáncer. El resultado de precisión fue del 100%. Entonces, ¿por qué no se trata a los pacientes en los hospitales según la nueva medicina germánica? ¿Por qué está tan poco difundido este descubrimiento? Parece ser que ciertos poderes tienen mucho interés en que la medicina oficial siga siendo un sinsentido, con falta de alma, para que los pacientes no tomen el control de ellos mismos. Al enfermo y a sus seres queridos les envuelve la tristeza y el miedo. De esta forma se consigue una manipulación mayor de la población. Y no solo eso, los beneficios económicos de algunas multinacionales, como las farmacéuticas, aumentan considerablemente. En el año 1981, el Dr. Hammer presentó sus hallazgos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Tübingen, Alemania, como una tesis postdoctoral. También ese año lo hizo público en la televisión de Baviera y en la RAI de Italia. A partir de ese momento han intentado impedir por todos los medios que lo divulgue, bien desprestigiándolo o riéndose de él, a pesar de haber tenido un gran éxito en más de 20.000 pacientes. Hasta el día de hoy, la universidad se ha negado siquiera a aprobar su investigación, a pesar de su obligación legal para hacerlo. Este es un caso sin precedentes en la historia de las universidades. También la medicina oficial rehúsa aprobar sus descubrimientos, a pesar de las verificaciones científicas realizadas. Poco después de que el Dr. Hammer sometiera su tesis, le dieron un ultimátum para que renunciara a sus descubrimientos o le negarían la renovación de su contrato en la clínica universitaria. Aunque su trabajo científico nunca había sido censurado, el Dr. Hammer fue despojado de su licencia médica con el pretexto de que se había negado a ajustarse a los principios de la medicina estándar. El Dr. Hammer ha sido perseguido y hostigado durante más de 30 años, en particular por las autoridades alemanas y francesas. Por suerte, cada vez hay más seguidores de la nueva medicina germánica, y son muchos los doctores que la apoyan y se sirven de ella para tratar a sus pacientes. Es una medicina de comprensión y no agresiva. Según un estudio, alrededor del 95% de los pacientes de cáncer que la han utilizado, pasados 6 años, siguen vivos y sanos. Pocas veces en la historia, el ser humano se ha encontrado cara a cara ante sucesos que han significado un cambio de paradigma, y la nueva medicina germánica es uno de ellos. Bueno, ahí estamos
viendo en un resumen lo que es la nueva medicina germánica. Ahorita lo vamos a detallar. Eh, no sé si tú, Rogelio, habías visto ya algo de la nueva medicina germánica. Sí, ya. Ah, ok. Bueno, pues para ninguno de los aquí asistentes es nuevo, pero sí es bueno hacer el repaso que vamos a hacer ahorita con siguiendo la presentación. Vamos a continuar. Ok, entonces, en resumen, vemos aquí que hay diferentes etapas. La primera etapa es la etapa cuando estamos sanos. En la parte superior de esta línea es la fase diurna, simpaticotonía, o sea, cuando estamos despiertos. En la parte de abajo de la línea es la fase nocturna o vagotonía, es cuando estamos dormidos. Eutonía es la normotonía, o sea, lo normal es estar en eutonía. El ritmo normal es simpático vagotónico, ritmo diurno y nocturno. En otras palabras, lo normal es que de día estemos activos y despiertos y de noche estemos dormidos. En el momento que se da un foco de Hammer, aquí está hablando del síndrome de Dieter-Hammer, en nombre a su hijo le llamó ese síndrome. Es en el momento que hay un conflicto, el enfermo se queda todo el tiempo en la fase diurna. Aunque sea día y noche, él va a estar despierto. Por consiguiente, pues hay insomnio. Es una simpaticotonía permanente, fase activa del programa especial SBS, es igual a la fase del conflicto activo o base CA. Entonces, el paciente va a estar alerta todo el tiempo, está en estrés, obviamente. El paciente baja de peso, su ritmo cardíaco se acelera en virtud de que está en estrés y está en modo de pelea o defensa. Entonces aquí lo ponen en este sentido, porque está más alerta que lo normal y está oscilando, pero todo del lado de la simpaticotomía. Cuando llega la fase de la resolución del problema, es decir, cuando el paciente resuelve su conflicto emocional, entonces se deriva una segunda fase. Normalmente son del mismo tiempo. Lo que duró este tiempo de esta fase va a durar este tiempo. Pero aquí es una vagotomía permanente. Eso quiere decir que el paciente va a estar dormido todo el tiempo, día y noche. Eso hace que el paciente tenga sueño de día. Aquí, para comparar con remedios que conocemos homeopáticos, el estado del conflicto podemos compararlo con un arsénico que está ansioso, activo, eh, tiene inquietud, ansiedad. Y en la segunda etapa podríamos compararlo con un estado como el de sulfur, que tiene somnolencia, no le importa nada, está pues reponiéndose. Es una vagotomía permanente, es una fase de curación del programa especial SBS. Es una fase con fritólisis, fase PCL, le llama. Y esa fase se divide en dos etapas, la PCLA
y la PCLB. En esa fase, la primera es una fase exudativa. Luego, a medias, viene una fase epiléptica o epileptoide. Esta curva puede pasar hasta el otro lado. Ya hay un cambio, pues, que estaría como en esta etapa, pero es rápida, pasa rápidamente. Y luego viene la fase B, que es una fase cicatricial restitutiva. Y aquí se cicatriza y se restablece lo que fue creado en esta etapa. En esta etapa puede crearse tanto una tumor como una úlcera. En esta etapa se desintegra el tumor o utilizando bacterias o se repara el daño que haya tenido el tejido. Al terminar esta etapa, se regresa otra vez a la normalidad o eutonía. Y entonces el paciente de día va a estar alerta, de noche va a estar dormido. Esto es muy importante porque nosotros podemos interpretar cuando el paciente tiene insomnio, es que está en esta fase conflictiva. Cuando el paciente duerme, tiene somnolencia en el día y no le cuesta trabajo despertar, entonces está en la fase resolutiva. Bien, vamos a continuar. Vamos a escribir las 5 leyes universales de la nueva medicina germánica. Aquí se hace una breve reseña del doctor Hammer, pero como acabamos de ver el video, pues no vamos a repetirlo todo, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que tiene su licencia médica, que se la revocaron por no querer renunciar a sus descubrimientos, etcétera. Entonces, aquí vamos a entrar. Aquí vamos a reiniciar. El doctor Hammer también descubrió que cada enfermedad progresiva a través de 2 fases. Primero, una fase activa de conflicto caracterizada por estrés emocional, extremidades frías, falta de apetito, falta de sueño y posteriormente, en el caso de resolver el conflicto, porque no siempre se resuelve, una fase de curación. Este es el periodo en el que la psique, el cerebro y el órgano correspondiente entran en fase de recuperación, frecuentemente en un proceso difícil marcado por fatiga, fiebre, inflamación, infección y dolor. El doctor Hammer ha sido el primero en probar científicamente que el cáncer no es como se pensaba antes, una proliferación de células cancerígenas mortales sin sentido, sino más bien el resultado de un programa especial con sentido. Cuando vimos el SPS, se refiere a programa especial con sentido, porque en inglés especial es special sense, biológico, que ha sido exitosamente practicado por nuestro cuerpo durante millones de años de evolución. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un mecanismo que resuelve el problema. O sea, las enfermedades no existen, existen procesos de curación de conflictos emocionales. Desde 1988, los descubrimientos del doctor Hammer han sido probados y verificados por muchos médicos y asociaciones profesionales por medio de documentos oficiales. A la fecha, el doctor Hammer ha sido capaz de confirmar estos descubrimientos con más de 40,000 estudios. Eso cuando se hizo esta presentación. Después fueron 100,000 y mucho más. Pero bueno,
debido a que la curación solo puede ocurrir después de que el conflicto ha sido resuelto. La terapia de la nueva medicina germánica se enfoca en identificar y resolver el trauma original. La nueva medicina germánica, de las siglas German New Medicine, del Dr. Hammer, tiene un índice de éxito del 92%. Debido a que la nueva medicina germánica está estrictamente basada en criterios científicos y es aplicable a prácticamente todas las enfermedades conocidas en la medicina, las 5 leyes biológicas pueden ser probadas y verificadas en cualquier caso médico. Yo aquí le voy a añadir algo que aprendí de la experiencia. Aquí dice todas las enfermedades, pero le voy a añadir y accidentes. Los accidentes no son fortuitos porque he comprobado que donde te accidentas, la parte del cuerpo que se accidenta está directamente relacionado con la emoción o por la crisis emocional que tiene el paciente. La nueva medicina germánica ofrece una comprensión completamente nueva de lo que llamamos comúnmente enfermedad. Al entender las 5 leyes biológicas que el doctor Hammer descubrió, nos volvemos libres del miedo y el pánico que frecuentemente viene como resultado del inicio de una enfermedad. Verdaderamente un regalo a la humanidad. Vamos a ver entonces la primera ley biológica, la ley férrea del cáncer. Primer criterio. Todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer se origina de un síndrome de Dirkhammer, que es un choque serio, agudo, altamente dramático y vivido individualmente. O sea, tú tienes un impacto emocional que es de impacto, te agarra por sorpresa y lo vives en soledad, esto te va a originar una enfermedad cualquiera o un accidente que toma la persona de manera completamente inesperada. Entonces, debe de ser dramático, intenso, debe de ser vivido en soledad o individual y que toma al enfermo de manera inesperada, completamente. El choque de conflicto ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y en el órgano correspondiente. Y aquí si nosotros recordamos lo que aprendimos del campo y lo físico, es como si nosotros ponemos el imán, inmediatamente la estructura física va a cambiar. Entonces, por eso son simultáneos. En el momento que hay una alteración en nuestra mente, en nuestro cerebro, simultáneamente hay un cambio en lo físico. Sabemos que el campo domina a lo físico. En el momento en que el choque de conflicto ocurre, las neuronas reciben la confirmación del contenido del conflicto para lo que están programadas y entonces transmiten una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondientes. La relación entre el choque de conflicto, el área del cerebro y el órgano es siempre inequívoca. Bien, segundo criterio. El contenido del conflicto en el momento preciso del incidente, nuestro subconsciente asocia un cierto tema de conflicto biológico, tal como tristeza, hambre o pánico, cualquier trauma que hayamos sufrido. Luego entonces, es nuestro sentimiento subjetivo detrás del conflicto el que determina qué parte del cerebro recibirá el choque del conflicto y consecuentemente
qué órgano o tejido se afectará. Ejemplo, si un hombre pierde su negocio de manera inesperada y el banco toma todos sus bienes, puedes desarrollar angina de pecho como resultado de un conflicto de pérdida de territorio, o cáncer de hígado como resultado de un conflicto de morirse de hambre, y cáncer de hueso como un resultado de un conflicto de autodevaluación, o todos al mismo tiempo, dependiendo de su mentalidad que le afecta cuando ocurre que pierde su negocio y el banco le quita sus bienes. Tercer criterio, el desarrollo en los tres niveles, la psique, el cerebro y el órgano, se llevan a cabo siempre de manera sincronizada conforme avanza el conflicto. Tanto la lesión en el cerebro como la alteración en el órgano progresan en un crecimiento tumoral. Este en el caso de cáncer. La segunda ley biológica, todo lo que vimos ahorita corresponde a la primera ley biológica. O sea que es un programa el que se está haciendo cuando hay un conflicto y qué tipo de conflicto es. La segunda ley biológica es la ley de las dos fases de toda enfermedad. Cada enfermedad se desarrolla en dos fases, como vimos en el diagrama, siempre que exista la solución del conflicto. Si no, nada más tendría una fase y con esa se muere. La fase activa del conflicto, que es la que vimos donde está todo el tiempo despierto, el nivel psíquico, la fase activa del conflicto es experimentada como estrés emocional y ocupación mental constante sobre el conflicto. El enfermo está pensando todo el día en su conflicto, por lo tanto está en estrés. El nivel vegetativo, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, ritmo cardíaco acelerado, presión sanguínea elevada, disminución del azúcar en la sangre o náuseas son los síntomas típicos de esa fase. En el nivel cerebral, la localización de la lesión está determinada por la naturaleza exacta del conflicto, el tamaño por la intensidad y duración del conflicto. Estamos hablando de la mancha que aparece en el cerebro. A nivel de órgano, los órganos dirigidos por el cerebro antiguo o tallo cerebral y cerebelo, tales como el colon, los pulmones, el hígado o las glándulas mamarias, muestran multiplicación celular, incremento celular. Estamos hablando de cáncer en los pulmones, cáncer en el hígado, cáncer en glándulas mamarias, cáncer de colon. Todos esos se disparan a nivel orgánico por el cerebro antiguo, o sea, tallo cerebral. La fase de curación, la solución del conflicto es el punto crucial que inicia la fase de curación. Ejemplo, una persona, una madre, se le accidenta a un niño, lo atropellan y va al hospital y está en la sala de emergencias, ahí es un foco de Hammer porque fue de alto impacto, lo agarró por sorpresa y lo vive en soledad. ¿Cómo resolvería ese problema? Puede ser que su hijo o hija salga del hospital. Puede ser que si el hijo muere, con el tiempo la madre se, ¿cómo decimos?
sale del conflicto, pues, y dice, bueno, pues, así debería de ser, y abandona, pues, esa crisis. Se consola, pues, a sí mismo. Por eso dice, en caso de que haya solución, hay personas que no solucionan ese conflicto en toda la vida y entonces el tumor va a seguir creciendo hasta la muerte. Entonces, en la fase de solución, la solución del conflicto es el punto crucial que inicia la fase de curación. En nivel psíquico, ¿qué pasa? La solución del conflicto viene acompañada de un sentimiento de gran alivio. Imagínense a la madre que ya le liberan a su hijo del hospital y dice, ya tu hijo está bien. Uf, es un gran alivio. En el nivel vegetativo viene fatiga. ¿Por qué? Porque ya no está en estrés. Entonces ya no tiene cortisol en el cuerpo. Entonces ya se cansa y todo el esfuerzo que hizo, pues ahora se lo está cobrando el cuerpo. Viene debilidad y buen apetito. Son los síntomas típicos desde un punto de vista biológico. El tono de descanso prolongado, particularmente la fatiga y el buen apetito, ayudan al proceso de recuperación y restauración de la salud. Esto ocurre a nivel vegetativo. En el nivel cerebral, paralelamente a la psique y al órgano, la lesión cerebral también comienza a sanar. Ese foco de Hammer que está en el cerebro, círculos concéntricos, empiezan a desvanecerse. Pero también en el órgano, por eso dice en el órgano y en el cerebro. Pero a nivel de órgano solamente, durante la fase de curación, los tumores dirigidos por el cerebro antiguo, tallo cerebral y cerebelo, como los del colon, pulmones, hígado o glándulas mamarias, los cuales se desarrollaron durante la fase de conflicto activo, son degradados por microbacterias buenas que viven en nuestro cuerpo. De ahí de la importancia de conocer esto y no dar antibióticos, porque entonces estás destruyendo las bacterias que te van a curar. Okay. Después de la fase de curación, los tejidos y órganos involucrados son más fuertes que antes. Este es, de hecho, el propósito biológico, debido a que el conflicto particular es ahora un punto vulnerable. El tejido fortificado sitúa al individuo en una posición mucho mejor en caso de cualquier repetición de otro choque de conflicto de esa naturaleza. Vamos a poner el ejemplo. Tú te golpeas en el dorso de tu mano y te raspas, te sale sangre, se te hace una costra, se sana tu piel y tu piel va a quedar gruesa. Es lo que conocemos como cicatriz. Pero eso que está más grueso es por esto, porque el cuerpo dice, ¿sabes qué? Aquí puede que se estén presentando con frecuencia lesiones. Entonces vamos a ser más fuertes para prever eso. Es lo que a la larga hace que las personas, por ejemplo, indígenas que caminan descalzas, pues su piel se hace más dura y más resistente al grado de que ya son como pezuñas de caballo, literalmente, ¿eh? Se puede cortar un pedazo de la piel que está endurecida como si fueran uñas. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está protegiendo la piel, haciéndola más resistente. Al momento del choque del conflicto, o sea, el síndrome Dirkhammer, la mente se encuentra en un estado de atención agudo, altamente alerta. Nuestro subconsciente recoge todos los componentes que rodean al conflicto, tales como sonidos, olores, gente y objetos, y los almacena hasta que el conflicto es completamente resuelto.
Bien, esta fue la segunda ley biológica que dice que viene una etapa de conflicto y otra de solución del conflicto donde se resuelve, se curan pues las lesiones que hayan sucedido antes, ya sea tumores o úlcera. La tercera ley biológica dice las capas germinales del cerebro. Bien, nuestro cerebro tiene diferentes capas de acuerdo cómo fue creado. En la fase del embrión, en la fase embrionaria, pues el cerebro todavía no está hecho. La piel va convirtiéndose en cerebro. Entonces la corteza cerebral que queda más adentro porque luego vienen otras etapas medias y la exterior. A eso se llama. Entonces el endodermo es la parte más interna del cerebro. Está desarrollada en el periodo evolutivo más temprano, o sea, cuando era un feto. Los órganos que se derivan de la capa germinal más antigua son controlados desde la parte más antigua del cerebro. Los conflictos biológicos del tallo cerebral están relacionados con temas de supervivencia básicos, como respirar, reproducirse y comer. Luego entonces, el cáncer de colon, de hígado, de pulmones, de riñones, de útero o de próstata se originan en el tallo cerebral porque tienen que ver con lo que vimos aquí de supervivencia básica como respirar, reproducirse y comer. Entonces, se originan en el tallo cerebral y están causados por sus respectivos choques de conflicto. Con la solución del conflicto, el tumor inmediatamente detiene su crecimiento. Ya explicamos el endodermo, la parte más interna y que nació primero. Luego tenemos el mesodermo o capa germinal media. El meso es medio en italiano. Todos los órganos y tejidos que se derivan del mesodermo cerebral antiguo son controlados desde el cerebelo. Ya no es el tallo, es el cerebelo. De esta forma, la melanoma, los tumores de las glándulas mamarias o los tumores del peritoneo, pleura y pericardio, los llamados mesotelioma, todos se originan de conflictos que impactan el área cerebral correspondiente al cerebelo. El mesodermo cerebral nuevo, los órganos y tejidos que se desarrollaron a partir del mesodermo cerebral nuevo son los huesos, el cartílago, los tendones, el tejido conectivo, los músculos estriados, la musculatura del útero, vejiga y recto, el músculo liso de los intestinos, el miocardio, el parénquima del riñón, la corteza adrenal, los ovarios y testículos, el sistema linfático completo con los vasos linfáticos, el vaso, así como las venas y arterias, excepto los vasos coronarios. Bien, todos los órganos y tejidos que se derivan del mesodermo que mencionamos, cerebral nuevo, son controlados desde la médula cerebral, que es la parte interior del cerebro. Los conflictos biológicos de la médula cerebral tienen que ver predominantemente con conflictos de autodevaluación. Una pérdida repentina del valor propio puede ser iniciada por una observación injusta, por ser degradado, por fallar en el trabajo, en los deportes o en la escuela, o cuando nos sentimos sin soporte.
la transición hacia el retiro, el envejecimiento o la enfermedad hace pensar, no sirvo. Provee situaciones infinitas que pueden disparar una pérdida de la propia confianza. Imagínense una mujer hermosa que la sorprende la vejez y su hermosura se convierte en una piel arrugada, una piel seca. Su cuerpo que era deseable ahora se convierte en un cuerpo que no se desea. Déjenme tener este de nada. ¿Qué hubo? Ah, bueno, ya le cuelgo. Entonces, estamos diciendo que una mujer hermosa con la edad pierde toda esa belleza y es obvio que va a tener una desvaloración. Entonces, en ese momento, pues puede ser afectado los huesos, puede ser afectado los ovarios, pueden ser afectado todo lo que está en la médula cerebral. Reprobar un examen, perder un juego, ser degradado por un maestro o entrenador afecta el cráneo o la columna cervical. Los ovarios y los testículos responden a un conflicto profundo de pérdida. La pérdida inesperada de un ser amado, como le pasó al doctor Hammer, incluyendo a una mascota. El vaso se relaciona con el conflicto de lesión. El tejido del riñón responde a un conflicto de agua, de fluido. Por ejemplo, una experiencia de casi ahogarse. Los músculos del corazón están ligados al conflicto de ser completamente rebasado. Un evento altamente estresante. Y la corteza adrenal responde al conflicto de haber ido en la dirección incorrecta. Por ejemplo, descubrir que se eligió la terapia incorrecta o una mujer que eligió a la pareja incorrecta. Cuando se da cuenta, viene este conflicto. O elegir un trabajo que no te gustó, ya con el tiempo te das cuenta, viene esta desvaloración y te puede haber conflicto en estos órganos que viven. Ahora vemos el ectodermo, que es la parte externa. La corteza cerebral es la capa germinal más joven. Los órganos y tejidos que se derivan del ectodermo son la epidermis, o sea, la piel exterior, la membrana mucosa de la faringe, que también es piel, pero por dentro, incluyendo la boca y la nariz. O sea, estamos hablando del exterior. Y si somos como un tubo de la boca al ano, lo que está en la periferia es la piel, pero también la piel que está adentro, o sea, en la boca, en el tubo faríngeo, el estómago, los intestinos y hasta el ano. Entonces, los conductos faríngeos, la laringe, el esófago superior, los bronquios, los conductos biliares del hígado, la vesícula biliar, los conductos pancreáticos, la vejiga urinaria, la uretra, la pelvis renal y la cervix. Las células escamosas también cubren las paredes internas de las arterias y venas coronarias. Otros tejidos que pertenecen al ectodermo son la retina de los ojos y el esmalte de los dientes. O sea, todos son piel. Los dientes son piel, los ojos son piel, pero la piel está en la retina, pues. Conflictos biológicos de la corteza cerebral. Con el desarrollo evolutivo más avanzado, los temas de conflicto también evolucionaron. En la corteza cerebral encontramos cuestiones tales como conflictos territoriales, el miedo a perder el territorio o la pérdida actual de este,
irá dentro del territorio, la inhabilidad de marcar el territorio. Conflictos sexuales, rechazo sexual o frustración sexual, o conflictos de identidad, no saber a dónde pertenecer. Conflictos de separación, una pérdida inesperada de contacto físico con una pareja o con el grupo, corresponden a corteza sensorial, mientras que los conflictos motores, no ser capaz de escapar o sentirse atrapado, son programados en la corteza motora. El lóbulo frontal recibe conflictos de miedo frontales, un miedo repentino de entrar en una situación peligrosa, a menudo disparado por el choque de un diagnóstico de cáncer. A ti te dicen cáncer, para tu cerebro es muerte. Te están diciendo te vas a morir. Entonces es un choque frontal de amenaza de muerte, donde la corteza visual se relaciona con miedos que nos amenazan desde atrás. Otros conflictos de corteza cerebral son conflictos de disgusto y repugnancia o conflictos de miedo y resistencia. Entonces, ¿cómo nos va a afectar un ojo? Si es como dijimos aquí, corteza visual, pues viene por una amenaza frontal por detrás, amenaza desde atrás. El estado hormonal determina cómo será experimentado el conflicto que sea. Si el estado hormonal se encuentra desbalanceado, referido como punto muerto hormonal, como en la pubertad, el embarazo o la menopausia, o si el nivel de estrógeno es suprimido por medio de anticonceptivos o quimioterapia, el sentimiento detrás del conflicto será diferente, lo que consecuentemente generará una respuesta distinta a nivel del órgano. En la terapia de la nueva medicina germánica, el estado hormonal siempre tiene que ser tomado en cuenta. O sea, una persona, ¿cómo le va a afectar un impacto de la corteza cerebral? Es diferente en un joven, en un adolescente o en una persona de la tercera edad que ya no tiene funciones sexuales, o sea, está en menopausia o andropausia. Debemos de considerar eso. Los trastornos del estado de ánimo y enfermedades mentales, vistos por la medicina convencional como solamente desórdenes de la mente, están también unidos al cerebro y al nivel del órgano, tanto como los desórdenes físicos. Ejemplo, una mujer descubre que su marido tiene una aventura. Si la mujer tiene un estado hormonal normal y experimenta el evento como un conflicto de frustración sexual, su cervix será afectado. Si el nivel de estrógeno de la mujer es bajo porque ya ha entrado en la menopausia, ella percibirá el evento, hablando biológicamente, como un tema territorial. O sea, ya no le quitan su pareja sexual, sino le deja el territorio de su esposo. Él dejó mi territorio, o sea, mi pareja se está yendo de mi casa. Más que un conflicto sexual, porque el sexo pues ya no es ahí primordial. Él duerme con ella y no conmigo. Ya no está diciendo se acuesta con ella, sino duerme, se va. Está fuera de mi territorio. Como resultado del conflicto, el conflicto impactará en el relevo cerebral que controla las arterias coronarias, dando como resultado anginas de pecho, por el tiempo que el conflicto permanezca activo. Entonces,
Toda persona que tiene angina de pecho es una persona que está perdiendo a su pareja, pero es una persona de edad avanzada que ya está en menopausia o andropausia. ¿Sí? Bien, la cuarta ley biológica. Ya vimos 3 leyes. Vamos a la cuarta. El sistema de los microbios, cuando se desarrollan nuestros órganos a través de cursos de la evolución, tipos muy específicos de microbios se desarrollaron en ellos. El propósito biológico de los millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo es mantener atadas las diferentes tejidos y tenerlos en buen estado. De ahí de la importancia de no usar antibacterial, para no decir la palabra. Porque si estoy usando esos anti que matan las bacterias, pues estoy eliminando los que me van a defender. Modo de propósito de coexistencia del hombre y los microbios. La nueva medicina germánica identifica los hongos, las bacterias y los virus, sabe, ¿verdad? Los virus como un aliado leales que son indispensables para nuestra supervivencia. Los hongos y las microbacterias, grupo amarillo, son los microorganismos más antiguos. Estos trabajan en órganos y tejidos que se originan del endodermo, dirigidos desde el tallo cerebral, y en los órganos mesodérmicos del cerebro antiguo, dirigidos desde el cerebelo. Microbacterias como las bacterias tuberculares descomponen los tumores del colon, pulmones, riñones, los tumores hepáticos, los tumores de las glándulas mamarias o el melanoma. Si tomas un antibiótico y te mata las bacterias de tuberculosis o tubérculos, ya no tienes quien te deshaga los tumores. Eso es muy importante tenerlo en mente. Estas se multiplican a un ritmo paralelo al crecimiento del tumor. O sea, conforme va creciendo el tumor, van creciendo estos microbios tubérculos. Porque del tamaño, como dicen, del tamaño del sapo es la pedrada. Entonces, tamaño del tumor es el tamaño de las bacterias que deben de estar ahí presentes, las cuales se encuentran disponibles. Si los microbios están ausentes, por ejemplo, debido a que se fueron erradicados por medio de la vacunación, el tumor se encapsula en tejido cicatricial y se queda en el lugar sin tener más aumento celular. En este caso, el tumor será visto como benigno. ¿Pero cuál fue la causa? El haber inoculado, el haber inhibido bacterias. Las bacterias, grupo naranja, habitan los órganos y tejidos que derivan del mesodermo cerebral nuevo, dirigido desde la médula cerebral. El tejido del mesodermo cerebral nuevo, las bacterias como los estafilococos, llenan los espacios del hueso que fueron causados por la degradación de células callosas y reconstruyen el hueso con la formación de tejido calloso de granulación. Las bacterias también ayudan al proceso de reparación, formando tejido cicatricial. No son los microbios los que causan la enfermedad. Al contrario,
Nuestro organismo utiliza los microbios para optimizar el proceso curativo. Entonces, hay que cuidarnos de los bacteriales. La quinta ley biológica, la quinta esencia. Miren, primero vimos que todo se desarrolla por un foco de Haber. Es la primera ley. Cuando hay un conflicto, se desarrolla el programa. Segunda dice que ese programa tiene dos etapas, la del conflicto y la de la solución. La tercera parte nos dice que según la parte del cerebro controla la parte de los órganos según cronológicamente como fueron desarrollados. Y así vimos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y la cuarta ley habla de las bacterias y los virus, es la importancia que tienen porque son los que van a reconstruir. Y de esta manera pasamos a la quinta ley biológica, la quinta esencia, llamada enfermedad. Tiene que ser entendida como un programa biológico significativo de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado, sea el que sea. Ejemplo, una mujer camina de la mano de su hijo por la acera. De repente el niño corre hacia la calle y es alcanzado por un automóvil. Un Dieter-Hammer Syndrome va a aparecer. O sea, un programa emergente ocurre ahí porque se presentó de que es de alto impacto, que lo tomó por sorpresa y que lo vivía en soledad. ¿Por qué en soledad? A lo mejor puede ir con su pareja. Pues sí, pero ella tuvo al bebé sola. Entonces le afecta a ella en soledad. Entonces se desarrolla el DHS de preocupación madre-hijo. Siempre impacta en el área del cerebro que controla la función de las glándulas mamarias, debido a que en el términos biológicos una cría lastimada se recupera más rápido cuando recibe más leche. Se estimula inmediatamente la producción de leche extra, incrementando el número de células de las glándulas mamarias, y el evento acciona el inicio de esta respuesta como lo ha estado haciendo por millones de años. Traducido, una mujer que tiene conflicto por pérdida de un hijo o amenaza de la vida del hijo, su subconsciente le dice, le diste la vida con leche, hay que darle leche a este niño. Y entonces el cerebro ordena más glándulas mamarias. Y estas nuevas glándulas mamarias son tumor. Pero cada célula del tumor tiene una bacteria que está al lado cuidando para cuando se resuelve el problema, comérsela. Mientras la mujer se encuentre en la fase activa de conflicto, porque el niño se encuentra todavía en el hospital, las células mamarias se continuarán dividiendo y multiplicando, formando lo que comúnmente se llama como un tumor de glándula mamaria. Si la mujer es diestra, el tumor estará en el seno izquierdo. Si la mujer es zurda, su seno derecho será afectado. Esta es la lateralidad. Les voy a explicar por qué en el seno izquierdo. Porque el seno izquierdo es la parte femenina. Entonces es la parte materna. Ahora, no es por capricho el decir que la parte izquierda es femenina. Nuestro cerebro tiene dos secciones. La derecha es la femenina porque controla todo lo intangible, la intuición, lo espiritual, etcétera. Mientras que la derecha es la masculina, que controla lo físico, lo tangible, lo masculino, lo fuerte.
y controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, por ese simple motivo, nuestra parte derecha es masculina y la izquierda es femenina. Luego, se dice que recibimos por la izquierda y damos con la derecha. Y pueden decir, ay, es un absurdo. No, no es ningún absurdo, porque los órganos masculinos están para dar, para penetrar, y los de la mujer están para recibir, ¿sí? Entonces, nuestros órganos en el cuerpo que están a la izquierda están hechos para recibir. El estómago está a la izquierda. Mientras que el corazón también está a la izquierda porque recibe el oxígeno del pulmón, de los pulmones y la manda al cuerpo. Mientras que el que procesa y lo dona al cuerpo es el hígado que está a la derecha. Entonces todo tiene sentido. Por eso la mujer diestra, pues su parte derecha, que es la femenina, gobierna la parte izquierda. Pero si es zurda es que tiene cambiados sus hemisferios y su hemisferio izquierdo es el femenino. Se va a controlar ella en la parte derecha. Y no quiere decir que tenga el estómago a la derecha, porque sus genes ya lo tienen en esa parte, ¿verdad? Pero sí quiere decir que si va a tener un conflicto, lo va a tener en el seno derecho. ¿Por qué? Porque ella es zurda y funciona al revés. Tan pronto como el conflicto es resuelto, digamos que el niño deja el hospital, el tumor deja de crecer inmediatamente debido al que el niño se encuentra fuera de peligro. No hay más necesidad de producir células extra de las glándulas mamarias. Eso tiene un sentido biológico. Durante la fase de curación, las horas, la ahora superflua de la superficie durante la fase de curación, las ahora superfluas células son degradadas de microbacterias, las cuales han sido entrenadas para hacer exactamente eso. Si la fase de reparación no es interrumpida, el tumor será completamente removido por las bacterias cuando el proceso de curación se haya completado. ¿Y a qué se refiere que no sea interrumpido? Pues que no te den medicamentos que van a afectar a esas bacterias, que van a eliminar las bacterias, pues entonces ya no lo pueden corregir. ¿Y qué pasa? Se va a encapsular y va a ser identificado como un tumor benigno. ¿Por qué? Porque ya no crece, ya está encapsulado. Bien, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Llenos de asombro, ahora podemos entender por primera vez la naturaleza es ordenada y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un significado, aún en el marco de todo, y que los eventos que causan las enfermedades están estrechamente ligados como percibimos y reaccionamos ante la vida. Esa es la quinta ley biológica. Vamos a ver por último este video de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, donde muestra un cáncer de pulmón y lo vamos a entender perfectamente cómo es que se origina. Bien, entonces vamos a salir de la presentación y vamos a ir a un video que tenemos aquí. Cáncer y homeopatía. Videos auxiliares. Y vamos a ver que es la nueva medicina germánica. Es un video fabuloso. Vamos a verlo.
Las 5 leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. ¿De qué tratan básicamente estas 5 leyes biológicas? Y las implicaciones que tienen puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. El gato y el ratón. Digamos que se encuentran un ratón y un gato. El gato percibirá un potencial alimento. El ratón, por otra parte, se percata de una amenaza mortal. Y, naturalmente, comienza a huir. Es una experiencia de todos conocida que en situaciones límite se liberan en nosotros capacidades extraordinarias, y precisamente eso es parte de lo que estamos tratando aquí. Las células de los alveolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, que les lleva a una hiperfunción y a incrementar su permeabilidad al oxígeno. De esa forma, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Después de correr durante un par de minutos y encontrar un refugio seguro, el ratón comenzará a continuación a jadear para recuperar el aliento otros 2 minutos. Decimos ahora que está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación equivalente en la vida humana sería recibir del médico un diagnóstico fatal o muy peligroso de cáncer, situación que evaluaríamos de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, al contrario de lo previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte se perpetúa. El paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito y no descansa, pues en él está activo un programa biológico que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay 2 opciones, escapará o será devorado, pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un periodo tan largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando a su máxima capacidad durante semanas, comienzan incluso a proliferar para poder aumentar su capacidad. Con esta sobrepoblación celular puede absorberse más oxígeno aún en menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, éste hallaría los llamados tumores malignos de pulmón y concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por aquel miedo a morir. Esa proliferación celular nunca fue maligna o carente de sentido, sino que biológicamente ayudaba a la criatura a obtener energía para huir. Pero asumamos que nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico. Desde ese momento sentirá por fin alivio y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extra durante semanas, debe suceder algo más. Ese excedente ahora innecesario de células será descompuesto por medio de la tuberculosis y el expectorado. El paciente expulsará en la tos sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus 2 minutos de miedo a la muerte y por tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza a preocuparse y de nuevo visita a su médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados, bacilo de Koch. En su ausencia, por ejemplo, por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre tenidas por malignas, no son realmente más que recolectoras de desechos, valiosos ayudantes para nuestra convalecencia. En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra, dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte. Biológicamente, habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección. ¿El cáncer de pulmón equivale, pues, a miedo a la muerte? Recordemos que no hay un único tipo de cáncer de pulmón, dado que el pulmón tiene partes diferentes que reaccionan de distintas formas a diferentes conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alveolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura y las células calciformes existen otros programas independientes que se activan y cursan de distintas formas.
pero que en ningún caso se trata de procesos malignos, sino biológicamente significativos. Nunca se dan las llamadas metástasis y el denominado cáncer de pulmón nunca es causado directamente por el tabaco u otros agentes tóxicos. Solo se da por miedo de la noción biológica de miedo a la muerte, cuando se necesita la hiperfusión de los alveolos y, en contra de la visión tradicional, no existe necesidad de luchar contra este proceso. Nada nos indica aquí un error de la naturaleza que debamos reparar, como siempre se ha asumido tanto por parte de la medicina convencional como de otras medicinas alternativas. ¿Fueron el cáncer y las demás llamadas enfermedades nuestros salvavidas en el pasado? Si las 5 leyes biológicas postuladas por el Dr. James son correctas, todo cuanto creíamos saber se vuelve del revés. Muy bien. Pues ya con esto termina esta sesión. Vimos un buen resumen de lo que son las leyes de la medicina germánica. Entramos ahorita a una etapa, si es que hay, de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque acuérdense que yo les puedo explicar bien claro esto. Pues nada más un comentario yo, doctor. Sí, Recientemente un paciente judía, ella estaba tratándose con vitamina C, un problema de cáncer de nivel 4 en el seno. A ella le retiraron el seno izquierdo y después de 2 años de tratamiento con vitamina C, al ir con un amigo homeópata, le pregunta que si su madre tuvo cáncer, y dice que ella, por pertenecer a la cultura judía, nunca tuvo tanto contacto con su madre por cuestiones ideológicas. Entonces, cuando ella reencuentra a su madre, se entera que ella tiene metástasis. Entonces, en ese preciso momento, ella hace la proyección de su padecimiento con posible padecimiento igual a la de su madre, pero así casi en automático desarrolla metástasis. Porque ella me refería que tenía mucho miedo a morirse. Y se fue a Jerusalén a ver a su mamá y muere como a las 3 semanas, bien rapidito. Bien rapidito. Y bueno, esto que usted hoy nos ha ilustrado, para mí me queda muy, muy claro que el cáncer, la metástasis y su proliferación desafortunada y efectivamente es 100% emocional. Así es. No, erróneamente se llama metástasis porque si una persona tiene un cáncer de seno a una mujer y se lo notifica el médico, pues va a ser una amenaza frontal de la vida. Ella va a percibir que va a morir. Es lógico que desarrolle un nuevo foco de Hammer ahora en el pulmón, pero no le podemos llamar metástasis si conocemos la causa. Entonces, cada cáncer en cualquier parte tiene su origen y habrá situaciones en las que un mismo evento el paciente lo perciba como diferentes impactos, como dijimos ahí, alguien que pierde su negocio y el banco le quita las cosas, puede percibirlo como desvaloración, diciendo, pues no serví como empresario, lo puede como amenaza de muerte, dice, pues ya no tengo mi negocio, me voy a morir, y también lo puede percibir como pérdida del territorio. Y entonces cada uno está asociado con diferentes capas del cerebro y con diferentes partes del cuerpo y se van a manifestar y se pueden manifestar simultáneamente cáncer en diferentes partes. Y entonces cuando entendemos esto, es muy importante porque ahora vemos
la inutilidad de utilizar las vacu-vacu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está inhibiendo ciertas bacterias, ciertos virus, ¿verdad? Si tomamos, por ejemplo, una vacu-vacu contra la tuberculosis, pues estás evitando que los tubérculos en un momento dado eliminen un cáncer que tienes en el pulmón, ¿verdad? Entonces, ahí de raíz se entiende el que no son buenas las vacus, mucho menos una que ni siquiera se ha desarrollado y que ni siquiera ha llegado a la etapa que debería de llegar, ¿verdad? Y que bueno, es inexplicable que tengan esa vacuna tan rápido, a menos que tengan años ya planeándola, ya la tenían lista en miles de millones de frascos, ¿verdad? Para decir, órale, se usa. Y nadie piensa, oye, espérame, ¿cómo que ya la tienen? ¿Y cómo que ya la pueden aplicar? ¿Y cómo que ya la están aplicando por millones? No, pues a mí no me cuentan cuentos, o sea, ya la tenían. Y como no ha pasado el proceso de la cuarta etapa, no ha pasado la tercera, que es la experimentación, pues es un experimento y cada quien pues sabrá si lo toma o lo deja, ¿verdad? A mí me encanta la nueva medicina biológica y les voy a compartir que bajen ustedes en su celular. Los que ya han tomado el curso ya lo saben, pero ustedes pueden bajar esta aplicación que aparece aquí, esta de aquí. Así Se es. llama, ese bebé que está Diccionario gateando, que se bioenergético. llama Diccionario Bio-Emocional. Y si buscan la aplicación, dice Diccionario Bioemocional 2016. Ese lo cargan y aquí tiene automáticamente todo lo que ustedes escriban, huesos, corazón, pulmón, etcétera, nos dice cuál es el conflicto que afecta, qué, qué, qué capa del cerebro es la que está relacionada y, y, y por qué, ¿verdad? De cómo viene del subconsciente. Entonces es muy valuable esa aplicación. Yo les quiero agregar que en una ocasión yo me lesioné este dedo en un taller que tuve de plasma y llegando a la casa, al abrir una cápsula donde vienen los pollos, se regresa la tapa y me golpea exactamente en la herida. Y siempre dice uno, ay, ¿por qué me da en la misma herida? Y luego volví a hacer una pluma de las Keshe, que son plumas curativas a base de espirales de bobinas de cobre, de alambre de cobre, se regresa el alambre y me pega exactamente en ese punto. Ustedes, si recuerdan, se darán cuenta que cuando se lesionan alguna parte, una cortada, lo que sea, constantemente se están golpeando ahí. Entonces, ya no es accidente porque está ocurriendo en el mismo lugar. A mí cuando me ocurrió esto, vi la aplicación que les dije y automáticamente me dice, el dedo índice, el dedo pulgar es el que juzga. Simplemente lo vemos nosotros en el Facebook, like o dislike, me gusta o no me gusta. Esto viene desde el circo romano, que cuando hacían las luchas de los gladiadores, ya cuando lo tenía para matar, no lo mataba, siempre lo tenía con la espada en la garganta y volteaba al rey a ver qué decía. Y toda la gente decía, que viva, que viva, que viva, o que muera, que muera, que muera. Entonces ya el rey decía, muere, y ¡pum!, lo mataba. Entonces se nos quedó en el subconsciente que juzgamos con los pulgares.
Y en ese momento yo me di cuenta, estoy juzgando a alguien. ¿Y qué alguien estoy juzgando? Pues luego tomo la otra información de que la parte derecha es masculina y la izquierda femenina, y entonces me di cuenta, estoy juzgando a una mujer. Y en ese momento me di cuenta que traía juzgando a una sobrina que estaba viviendo una vida que no estaba de acuerdo con la mía. Y además, pues como estaba viviendo en mi casa y me afectaba, pues yo la traía ahí en juicio. Cuando me di cuenta dije, si no quiero estarme lesionando, debo de dejar de juzgarla. La dejé de juzgar y mi dedo estuvo bien. Hay personas que les sucede que se golpean una rodilla y se la vuelven a golpear y se la vuelven a golpear. Si ustedes ven cuál es el conflicto emocional en las rodillas, van a saber que es sumisión, porque uno cuando se somete se arrodilla, ¿verdad? El toro antes de morir se pone de rodillas y ya lo matan. Entonces quiere decir que si te pasa algo en la rodilla, te estás sometiendo y tú no quisieras someterte a eso que te sometes. ¿Y qué es a lo que te sometes? Pues si es la derecha, va a ser tangible, va a ser material, va a ser masculino. Si es a la izquierda, es femenino, es intangible, es intuición, etcétera. No saben lo gratificante que es este conocimiento cuando te llega un paciente y dice, ay, mi rodilla izquierda, ¿quién de qué? Pues te estás sometiendo a tu madre o a tus hijas en algo que tú no quieres someterte o a una situación. Y en ese momento les cae el 20. Sí, es cierto. Le pasó una vez a una de mis hijas y su mamá, que ya no es mi esposa, pues la hacía hacer cosas que ella no quería, la sometía y sometía. Y cuando se lesionó varias veces, ahí le digo, mira, es que te estás sometiendo a algo que no te quisiera someter. La solución es no darle importancia a eso. Y las cosas se liberan. Es impactante cómo todo lo que nos ocurre tiene un sentido biológico y ya sea accidente o enfermedad, para nosotros es lo mismo. Acuérdense que en la clase que vimos de Bruce Lipton, dice que la célula no necesita saber si es real o es ficticio. Si nuestro cerebro da la señal, se activa. Como les dije, ustedes se imaginan un limón que lo estoy partiendo y empiezo a aventarlo, ya están salivando. No es real, pero su célula no sabe que esa señal que el cerebro les está dando no es real. De la misma forma, tienen un conflicto, ese conflicto está relacionado con un órgano y ese órgano se va a enfermar o a accidentar, cualquiera de las dos cosas. Y ahí es lo sorprendente porque entonces vemos cómo estamos unidos al universo y ya no somos víctimas del universo. Ay, que me caí, me golpeé la cabeza o me golpeé el pie o la mano. Qué mala suerte. No, no es mala suerte. ¿Qué conflicto tienes? Analízalo y libera. ¿Sí? Bien, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a dar por terminada la clase y si la tienen, pues díganlo. A ver, Hola. Jacob. Maestro, bueno, está muy interesante todo esto y bueno, aquí otra vez volvemos a caer en que el principal o la causa excitante, ¿verdad? En este caso es el conflicto emocional Así es. para cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Sí, Porque ya lo hemos visto aquí que no existen las enfermedades, sino los enfermos. así es. Para mí siempre y seguiré cuestionando, ¿no? Sí, Cuando un paciente te llega, bueno, pues se hace la repertorización, ¿verdad? Y se le da su medicamento, pues en este caso el similar o el constitucional, sí, lo más acercado posible, pero existe la cuestión psíquica,
o sea, Sí. mental. ¿Cómo sacar, cómo romper ese pensamiento en el paciente, ¿verdad? Para que él comprenda que se origina de su enfermedad de un conflicto emocional. Ya sea de, como lo mencionó aquí, de una separación, de una muerte inesperada, etcétera, ¿no? Sí. Mira, el enfermo no es tonto, es una persona que comprende cuando se le explica. Ahora, tú no necesitas explicarle a un paciente diabético que viene con la enfermedad de que tú estás basado en lo mental y sabes que eso le va a quitar el estrés, que va a quitar una cadena de secuencias que lo hace ser diabético. No necesitas explicarlo, simplemente le das el remedio, le vas a decir, con esto te vas a curar. Pero siempre es 1000 veces mejor explicarle para que él pueda resolver ese conflicto. En el caso, por ejemplo, de mi hija que se estaba lesionando la rodilla izquierda, le digo, pues mira, te vas a seguir lesionando la rodilla izquierda. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo o a una hija o una madre. Pues resulta que se estaba sometiendo a las dos porque su hija, que tuvo otra hija, o sea, ella tenía una nieta, no le dejaba ver la nieta y se vengaba de ella a capricho. Decía, no, pues ahora no puedes venir a ver a mi hija y ahora no puedes, pues se lesiona y se lesiona y se lesiona. Y entonces le expliqué, te estás sometiendo involuntariamente a tu hija. Y eso, la rodilla izquierda, porque es femenina, te lo está gritando. Oye, pues no te sometas, pero no le queda otra. Se tiene que someter. Entonces, ahí debe de la mente de mitigar ese sometimiento. O sea, no le des importancia. Ya se liberará, pero mientras pues, estás ahí con la dolencia en la pierna, mientras no liberes ese sometimiento. Imagínense los que tienen las dos rodillas lesionadas, pues es porque se están sometiendo a lo físico y a lo no físico, ¿verdad? O a un hombre o una mujer al mismo tiempo. Todo tiene su origen emocional. No hay una cosa que no lo tenga. De ahí la importancia de dar el enfoque. Miren, voy a dar por terminada la clase para poder hablar libremente de lo que vimos. Damos por terminada la sesión de hoy, la clase 5.